Radio Trinchera. Ya para meternos de lleno en conversación, ya está en el piso y agradecemos que se acercara con facturas, que es más un mejor acercamiento, a Cintia Mancilla, concejala de la ciudad de La Plata por Unión por la Patria y referente de la corriente Nuestra Patria. Gracias, Cintia, por acercarte hoy a Radio Trinchera. Bueno, buenos días, buenos mediodías, puede ser, a todos, y bueno, un placer estar acá en el estudio. Bien, Cintia, recién charlábamos un poco fuera del aire también. Estamos ya en primer año que se empieza a cerrar de acá de la ciudad de La Plata, de este primer mandato de ALAC y también del consejo también que se ha desarrollado este año. ¿Cuáles son las primeras apreciaciones sobre este año que ya está por cerrar y estamos a vísperas de la presentación del presupuesto 2025 por parte de ALAC? Sí, bueno, en principio creo que fue un año donde la gestión municipal, después de esa victoria que tuvimos el año pasado, después de asumir el 12 de diciembre, de grandes desafíos, que lo seguimos teniendo, me parece que es un poco lo que está, digo, yo particularmente soy del bloque Unión por la Patria, milito, digamos, en la corriente Nuestra Patria, trabajo, digamos, obviamente apoyando y tratando de que la gestión de Julio Lac sea de lo mejor posible, porque entendemos que ahí también tiene que correr, me voy a sacar esto porque no estoy escuchando. Bueno. Que ahí tiene que desprenderse las políticas públicas para mejorar la situación de cada uno de nuestros vecinos. O sea, la verdad es que venimos teniendo un año complicado y desde ese lugar nos parecía importante, digo, quizás no decir ahora cuáles son esos hechos concretos que se vienen haciendo de la gestión, porque bueno, tenemos ahí un tiempito, pero sí analizarlo en términos generales. Nos encontramos con una ciudad destrozada, a muchos funcionarios del Ejecutivo, que son compañeros, digamos, que vienen trabajando con Julio Lac hace ya un tiempo, incluso algunos de su anterior gestión en la municipalidad. Les sorprendió muchísimo la situación en que se encontró la ciudad de La Plata. La verdad es que para los que venimos transitando, no solamente el Consejo Deliberante, sino cada uno de los barrios de la ciudad, no nos sorprendió, claro, digamos, esa situación. Justamente desde acá también hemos hecho mucho balance respecto a la situación estructural que falta y que sigue faltando, de esos debes que hay en la estructura urbana, social en La Plata, de una ciudad más desequilibrada y cada vez más desigual, que se fue proyectando de esa manera, sin acompañamiento de una gestión que planifique para qué lado va a crecer la ciudad y ese crecimiento poblacional acompañarlo con crecimiento económico, con desarrollo productivo, etcétera. Venimos de un proceso largo de muchos años en ese sentido, los últimos 8 directamente sin intervención del Estado municipal, que hizo que no solamente se plasme una ciudad desequilibrada, por decirlo de alguna manera, en términos económicos, sino también desigual, ¿no? Y que de repente tengamos 200 barrios populares que hoy, hasta el día de hoy, no tienen servicios de cloacas, claro, de electricidad como tiene que ser, de gas natural, etcétera. Digo, dos cosas de este cierre de año. Creo que venimos haciendo un poco lo que nos propusimos hacer, que ante el desafío de encontrarnos la ciudad de la manera que nos encontramos, se tomaron decisiones que van en camino a poder mejorarlo. Creo que tenemos este cierre de año más complicado por la expectativa que teníamos de la proyección de obras que se podían hacer en la ciudad y que de repente eso hoy no está, y que claramente tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública nacional. Podrán encontrar en algunas obras paralizadas en La Plata y en otros distritos donde directamente los intendentes han tomado la decisión de poner y dar conocimiento a la comunidad por qué están paralizadas las obras, con los carteles concretamente de cuáles son. Digo, porque a veces no se veía, decía, bueno, mirá, paralizó la obra pública, pero pareciera que el que no hace la obra es el intendente. No, y además parte también de que en su momento la cartelería, esta obra se va a finalizar tal día, y hay un conocimiento tampoco de la población de que más allá de todo la obra pública, esto que decís vos, está frenada por el Gobierno Nacional, y en la provincia de Buenos Aires está tratando de alguna medida de encontrar la forma de financiar la obra pública que abandonó el Gobierno Nacional. Sí, bueno, el ejemplo de eso fue la autopista Presidente Perón, claro, con la última firma hace poquito del gobernador Axel Kicillof y los intendentes de esa región para poder ponerla en funcionamiento, que fue una obra que se le pidió al Estado Nacional para poder proyectarla con fondos propios de la provincia. En la misma situación está la obra del Canal Magdalena, que bueno, que hemos hablado muchísimo acá también. Pero bueno, digo, a lo que voy, esa proyección que hacíamos de la cantidad de obras que se tienen que hacer, porque no solamente la obra significa llegar a una pavimentación en un barrio, de construir edificios que hacen falta, sino también
de qué manera hacemos que se mueva la economía regional. Y en este caso estamos muy complicados en ese sentido. Sin embargo, se anunciaron algunas obras desde el Estado municipal. Nosotros hemos tenido alguna reunión con el intendente para poder, en esta discusión de las obras de las plazas, que yo entiendo que fue parte de la discusión, y me parece que es una discusión sana a tenerla, decir, bueno, ¿por qué se avanzó con las obras en las plazas y no se avanzó con las obras en los barrios? ¿Por qué, de las prioridades que se tienen? Yo creo que es importante acomodar el casco urbano, darle la respuesta a los comerciantes en una situación muy compleja como en la que estamos viviendo, que se pueda generar la feria en Meridiano Quinto para dar una salida social a aquellos que tenían y llevaban a cabo la venta ambulante. Se viene ahora el proceso de las mejoras contributivas con el programa que se aprobó en el Consejo Deliberante con mejoras contributivas para asfaltado de calles en zonas que están, si bien no están dentro del casco urbano, son alrededor del casco urbano, que son los sectores que quizás tienen ya resuelta la cuestión de los servicios, las cloacas, y que se va a hacer una obra como corresponde, con colchoneta, bueno, con diferentes situaciones que hacen que la obra perdure. Parte de ese pago lo van a pagar los vecinos, y ahora se va a lanzar un plan de obras con una proyección en los barrios de la periferia de la ciudad, que es un poco de lo que se está trabajando y seguramente nos podamos encontrar en eso. Y el proyecto de presupuesto que se va a tratar dentro de poco en el Consejo. ¿Sí? En estos barrios de la periferia es donde hay que hacer llegar los servicios, ¿verdad? O sea, esto que vos señalabas último es en donde hacen falta los servicios, por esto que señalabas antes, falta de planificación. Total, tenemos una falta de cloacas en nuestra ciudad que es fundamental. En los barrios de la periferia es casi el 60%, es un montón. Hay que avanzar de alguna manera. Yo lo discutía con muchos compañeros funcionarios en la provincia y acá, decir, bueno, hay que empezar a caminar, por lo menos hacer los pasitos para hacerlo, porque está claro que cuando vos no acompañás la planificación de la ciudad y no llegás con los servicios cada vez que aprobás un barrio, no lo aprobás, o revisás qué pasa con los barrios que están asentados hace 20 años, que es lo que nos pasa, no sé, con el barrio Bibiloni en Alto San Lorenzo. Es un barrio histórico que tiene 25 años, que los vecinos quieren poder llegar a hacer una rezonificación de ese lugar porque sigue estando como tierra urbana, rural, y bueno, sobre eso hay que tomar decisiones y que hay que tomarlas, pensando en de qué manera le damos a nosotros respuesta a esos vecinos. En principio, en general no se hacen esas rezonificaciones porque hay barrios, hay terrenos que son de privados, que están en litigio hace mucho tiempo. Hay que avanzar, se avanza con la ley Pierri, pero no se avanza a veces, y la justificación de eso es porque cuando el Estado reconoce que ahí no es zona rural y hay un barrio conformado, con calle, etcétera, tiene que hacerse cargo de los servicios. Entonces, el hacerse cargo de los servicios se viene haciendo, pero de una manera en la que no es la correcta, o no al 100%. Y en contraposición a eso tenemos los barrios que fueron de alguna manera convalidados por el Consejo Deliberante en estos últimos 8 años de gestión de Julio Garro, que hoy también, se aprobó rezonificaciones, en este mismo marco que yo te doy de esos barrios que están hace 20 años, donde el Estado municipal no dio respuesta, es decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo marcamos una rezonificación que pueda permitir después que los papeles de titularidad de las casas, que se empiecen a trabajar temas que les importan a los vecinos? En contraposición a esto se avanzó en la aprobación de desarrollos inmobiliarios millonarios, que son muy buenos, para la ciudad, pero que se rezonificó por parcelas. Hubo lugares donde, para que los que están escuchando se hagan como un esquema de esto, en lugares donde había productores, por ejemplo, ¿no? Y uno va a los lugares de los productores agrícolas en nuestra ciudad y ve que tienen todos las quintas y demás. Uno ve en el mapa todas las quintas alrededor y en el medio una parcela que se rezonificó y que no es zona rural, sino que es zona urbana o semiurbana. Eso tiene que ver complejiza muchísimo, y lo que se rezonificó fue casi 200 kilómetros cuadrados en la ciudad. Entonces, es un problema no solamente para la municipalidad, que tiene que acercar esos servicios a los lugares donde dijo esto es zona urbana, sino también a la planificación de decir, cuál va a ser el esquema de crecimiento de la ciudad. Y sobre eso se tomaron definiciones. Justamente el tema en debate en las últimas comisiones de planeamiento que tuvimos tenía que ver con esto. La siguiente que vamos a tener, vamos a meternos en esta discusión.
Porque, bueno, algunos concejales han presentado algunos pedidos de informe respecto al decreto de paralización de acciones administrativas respecto a la aprobación de estos barrios y las obras de estos barrios privados, semiprivados, bueno, todo lo que se aprobó en este último tiempo. Y hubo una denuncia penal también, porque claramente cuando lo que nosotros decimos es cuando el intendente Julio Garro tomó la definición de aprobar estas rezonificaciones, teniendo un consejo deliberante donde tenían un bloque que tenía una mayoría automática, entonces nosotros, más allá de no votar, no votamos ninguna de estas rezonificaciones, se aprobaba igual, porque había una mayoría automática, entonces funcionaba como una oficina del intendente, eso hay que decirlo, lo hemos dicho muchas veces. Ante esa situación se tomó la decisión de hacer aprobaciones, incluso cuando la provincia, que es el ente que tiene que convalidar cada una de las rezonificaciones en el territorio bonaerense, tuvo dos respuestas desfavorables, planteándole concretamente en la respuesta que no se podía avanzar con esas rezonificaciones hasta que no se haga una reformulación por lo menos general del Código de Ordenamiento Urbano. Y ante eso nosotros dijimos, bueno, más allá de nuestra discusión, de que nosotros vemos que acá hubo una ilegalidad, por decirlo de alguna manera, porque no podemos convalidar algo que provincia está diciendo, esto no está bien, y en segundo lugar, muy discrecionalmente dirigida hacia un sector inmobiliario de la ciudad, con mucha relación con Julio Garro, y sobre eso estamos pidiendo que la justicia se expida, pero sobre las rezonificaciones en concreto estamos diciendo, acá hay que parar la mano, no se pueden hacer obras hasta 180 días, y empecemos a discutir el Código de Ordenamiento Urbano, que es lo que se está trabajando ahora. ¿Y cuáles son los puntos centrales del Código de Planeamiento Urbano que hay que discutir o que hay que reformular o hay que pensar de cara al futuro? Bueno, no, en principio ahí hay una discusión muy concreta que es de qué, o sea, los Códigos de Ordenamiento Urbano, para que tengan en cuenta todos, no solamente incide sobre la forma en la que se van a generar las obras, en que se avanza sobre ciertos territorios de la ciudad, sobre cómo también se trabaja la cuestión histórica con las modificaciones urbanas, sino fundamentalmente ordena la ciudad, es decir, en qué lugar va a quedar, por ejemplo, el productor o el sector agrícola de funcionamiento de producción agrícola en nuestra ciudad. Entonces te va marcando, decir, che, de este lugar a este lugar, que es toda la zona rural, nosotros la seguimos sosteniendo como zona rural intensiva, con la producción y ahí está prohibido generar ciertas cantidades de obras que no tengan que ver con la producción y con el destino concreto que tiene. Claro. Lo mismo cuando se avanza sobre zonas que quizás eran rurales hace mucho tiempo, que se avanza con una planificación, digo, en el caso de Sicardi, con los Procrear, que se avanzó con una edificación muy grande, y que ahí se tuvo que generar la acción administrativa de pasarlo de zona rural a una zona urbana, y en ese acto administrativo no solamente el municipio discute con los desarrolladores el costo de esa decisión, sino también el cobro de la plusvalía urbanística, que es un fondo que tiene el municipio, que es un derecho que tiene el municipio de poder cobrarlo cada vez que hay desarrolladores tan grandes en nuestra ciudad y se avanza en este sentido. Pero quizás eso no es lo más importante es decir para dónde va a crecer la ciudad. Vos con eso podés decir, claro, che, en vez de crecer y comernos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, la franja productiva verde de nuestra ciudad, que crezca la ciudad para el lado de Sicardi, que crezca la ciudad para el lado de Villa como Elisa. Conectar los puntos que por ahí quedan islas en el medio. Pero además lo tiene que poder hacer el municipio, porque el municipio es el que es responsable después de acercar los servicios. Esto que te decía, si vos haces una rezonificación, no es solamente aprobar el desarrollo inmobiliario de un barrio privado o de un barrio semiprivado, bueno, son todos privados, los que están paralizados por lo menos, sino que implica la responsabilidad de que vos tenés que ensanchar la luz, el agua, las cloacas, etcétera. Y un poco lo que nos pasó fue eso, o sea, cuando vos ves la mancha de las 8 rezonificaciones en un mapa, en los 8 años de rezonificaciones que hizo Garro en un mapa, ves cómo tenés manchitas chiquitas de lugares concretamente, o sea, vos no puedes pensar una rezonificación solamente para un desarrollador que viene y te pide este cuadradito del lugar, mientras todo lo demás lo conservás como zona rural. Es una locura. Claro, sí. Pienso, te conviene tirar una línea de gas a donde vos después vas sacando ramales que te pueden claro, ir. Bueno, sí, es como el sine qua non de la planificación. Y la verdad es que lo que se dijo es, con este decreto, primero,
No se había hecho el decreto, lo primero que se hizo fue modificar el consejo asesor, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, que sigue cada una de las modificaciones del Código de Ordenamiento Urbano de la ciudad, modificarlo en su componente para poder sacar de ahí espacios políticos, algunos espacios que hacen lobby. Bueno, se avanzó sobre eso con mucha discusión, pero que terminó siendo una ordenanza que se votó por unanimidad en el Consejo Deliberante. Ese consejo es hoy el encargado que está acompañando al Ejecutivo, al secretario Reza y al intendente Julio Lac en poder pensar esa modificación integral del Código de Ordenamiento Urbano. Porque hasta acá lo que se hizo, cada vez que se hace una rezonificación en La Plata, para que se entienda, se modifica el Código de Ordenamiento Urbano. Entonces, lo que se viene haciendo son un montón de parches y excepciones, claro, ¿no? Excepciones muchísimas, para aprobar cosas que evidentemente son muy desprolijas. Y yo tengo la seguridad, yo lo discutía el otro día con algunos concejales del bloque opositor hoy, pero que eran oficialistas cuando pasaron estas rezonificaciones, y se los decía, o sea, para mí tenía que ver con una decisión política de Julio Garro de favorecer a los sectores inmobiliarios. Ahora, claro, si en el marco de eso tuvo un pago de multa, de coimas, y en el marco de eso hubo corrupción, hubo mirar para el costado de funcionarios municipales del intendente Julio Garro, bueno, yo quiero que la justicia también lo investigue, me parece que es lo que tenemos que salir a discutir abiertamente, porque la gran noticia hoy tiene que ver con esto, con que hay un intendente que está denunciado por no cumplir sus funciones de funcionario público, y porque hay sospecha de por qué se avanzó cuando claramente todos los sectores involucrados para esa convalidación le estaban diciendo que estaba mal, ¿no? Y entonces ahí hay una discusión muy, muy grande que es política, pero que fundamentalmente para mí tiene que ver con esto, cómo hacemos que la ciudad se ordene en un sentido de planificación. Y en el medio de esto, también porque necesitamos darle respuesta a muchos productores, sí, que se ven no solamente hastiados de la situación en que se ven invadidos, digamos, por desarrollos inmobiliarios en los lugares de producción, sino que también la suba de alquileres corresponde a eso, digamos, ¿no? Y que de repente vos puedas, que es más factible para alguien que tiene la tierra alquilada por un productor, pedir una rezonificación, pasar a zona urbana eso y hacer un barrio privado que seguir alquilándolo para la producción. Y bueno, eso hay que poder poner límites también, y bueno, de eso un poco se trata. Y en ese sentido, de cara al presupuesto 2025, que se va a empezar a discutir, sí, en el Consejo, y también como bueno, vos sos parte de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Tierras, ¿qué lugar crees o vienen discutiendo que tienen que ocupar el planeamiento de la ciudad en el presupuesto 2025, y también la mirada política que tiene que tener, que no solamente sea presupuestaria, sino con un objetivo? No, sí, números no los voy a tirar, no. pero no, lo que sí apuntamos con este presupuesto, digo, por lo que es discutido tanto con Sergio Reza, que es el secretario de Planeamiento Urbano de la ciudad, como los funcionarios que se han acercado en las diferentes comisiones en el Consejo Deliberante, porque es lo otro que nosotros tratamos de hacer, de que cada una de las comisiones pueda venir los funcionarios del Ejecutivo a dar respuesta a veces, explicar otras, que es algo natural que se tendría que hacer, que nunca se vivió en el Consejo Deliberante, pero lo estamos haciendo ahora. Y un poco lo que va a reflejar, bueno, claramente va a ser la suba de todos, ¿no? Porque pensemos que el presupuesto de nuestra ciudad el año pasado se tuvo que prorrogar, no había presupuesto nacional, no había provincial. Se tomó la definición de este año no prorrogarlo, más allá de la decisión que tome el Ejecutivo Nacional. Se presentó el presupuesto nacional, así que un marco de eso se venía trabajando hace mucho tiempo, y la verdad es que lo que va a reflejar es la importancia dirigida de los fondos a ciertas áreas que para la gestión son importantes, digamos. El presupuesto es la primera foto de para dónde van a ser las prioridades del intendente Julio Lac. Yo creo que coincidimos en esas, creo que va a haber una mayor focalización en la obra pública con financiamiento municipal, así como poder fortalecer y robustecer ciertas áreas que siempre se dejaron de lado, como la salud de nuestra ciudad, que es un problema enorme que tenemos. Uno dice salud y piensa en el hospital rápidamente, pero en realidad nosotros tenemos la responsabilidad de poder dar respuestas en los CAPS y en las salitas sanitarias, claro, en nuestro territorio, que es extenso. La ciudad de La Plata creció un montón,
Pensemos que para ir de un lugar a otro en la ciudad a veces nos movemos 1 hora, 1 hora y media, digo, si salir de acá, me acuerdo hasta el Pato, hasta Y además que, por ejemplo, lo de el la Peligro, salud tenés un montón, sí. está muy centralizada, digo, Sí. en lo que es el casco. Sí, y si no le damos importancia a eso, ya es un problema y no vamos a poder empezar a caminar a solucionar ese problema. Entonces, va a haber una focalización en eso. La semana que viene la semana que viene o la otra, pero se va a convocar a la Comisión de Hacienda para que pueda ir el secretario de Hacienda y de Economía de la municipalidad a dar la presentación oficial, por decirlo de alguna manera, del presupuesto. Y bueno, nosotros va a tardar en su tratamiento porque lo que hicimos fue presentarlos en tiempo y forma antes del 31 de diciembre, que pueda darle lugar a la comisión, que pase por la sesión cuando tenga que pasar y que tenga su tiempo de tratamiento para que se estudie, para que los concejales puedan hacer preguntas, para que se pueda analizar y que se trate con la mayor responsabilidad posible de un presupuesto que nos va a guiar, digamos, en estos 4 años de gestión, que claramente no está todo ahí, pero sí hay una foto primera, digamos, de lo que va a ser el próximo año. Y ahí, bueno, saliendo un poco de La Plata ahora, después de hacer este recorrido, todo esto también, y lo decía un poco al principio, lo hablábamos en términos de la obra pública que no se está ejecutando para las provincias, del gobierno de Milei, y preguntarte por eso, ¿cómo venís viendo este gobierno? ¿Cómo venís viendo también el peronismo en oposición a este gobierno? Y cómo se viene también reconstruyendo de alguna manera este peronismo que viene de una derrota electoral, de 2 derrotas electorales, porque también tuvimos la derrota en el 2021, y cómo lo venís viendo construyéndose en oposición a este gobierno de Milei que avanza. Bueno, yo en principio me parece que el peronismo está en un momento donde tiene que discutir qué lugar quiere ocupar en la política argentina, creo que, digo, y hablando abstractamente, pero sintiendo que es un espacio mucho más amplio que solamente el partido justicialista, que hay que poder reformular ciertos pensamientos de que el peronismo es todo, y la verdad es que hay que orientar qué creemos que es el peronismo. No podemos pensar que el peronismo puede haber pensamientos de dirigentes que piensen que está bien pactar con Milei y que da lo mismo, digamos, ¿no? En función de solucionar ciertos temas muy puntuales de sus provincias, o que el corrimiento hacia la derecha es algo que va a pasar, ¿no? Y entonces pareciera que como va a pasar y entonces hay que ir más al centro, parece que la discusión siempre viene siendo no bajar las banderas, pero más o menos esconderlas, ¿no? Dar algunas discusiones estructurales que nuestro país necesita. Y bueno, me parece que tenemos que dar ese debate, creo que es el momento de poder hacerlos, hay que dar muchos debates al mismo tiempo, entonces es un proceso muy complejo, pero me parece que estamos en ese lugar. Creo que hay un peronismo representado en un partido que quedó un poco vetusto y que es una herramienta electoral y que no se siente, digamos, como, digo, y lo digo yo desde este lugar, quizás otros compañeros tengan otro pensamiento y sé que lo tienen, más de cariño, más de amor, de toda su vida transitando el partido justicialista, siendo afiliado. Bueno, me parece que necesitamos como dar esa respuesta. Me parecía que era bueno que se llegue a una votación en las elecciones del Partido Justicialista en vez de que haya una lista única y que no haya lugar a votación, digo, incluso que se vote en una lista única. Pero bueno, nada, son pareceres que no hacen que modifiquen nada el pensamiento que tengo de que hay que tener una discusión hacia adentro, que hay que empezar a modernizar de algún sentido los lugares de articulación desde el partido. Y después pienso que lo importante es lo que se construya alrededor del movimiento que hoy está vivo, digamos, ¿no? Y la fuerza viva del peronismo las tenemos en cada uno de los barrios, en cada una de las básicas. Me parece que hay que dar discusiones ahí, que necesitamos recuperar la discusión política. Creo que no está pasando, me parece que no basta solamente con la definición de ciertos dirigentes y que de repente, bueno, estemos esperando a ver qué nos dicen para ver qué reacción se hace o qué criterio de análisis tenemos. Me parece que hay que recuperar eso y creo que eso se está tratando de hacer de diferente manera, que quizás a veces parecieran que son contraproducentes, pero me parece que es un momento para poder darlos y creo que se está dando. Me parece que todas las discusiones internas son válidas, creo que hay que salir a construir unidad, pero planteando cuáles van a ser los límites de esa unidad. Y creo que hay una oposición a Milei que claramente la están tomando, por lo menos ciertos actores que están dentro del peronismo, del campo nacional y popular, como Axel, el espacio que se viene construyendo en la provincia. Me parece que hay ahí
un planteo de hacerse cargo de que, bueno, que a Milei hay que salir a enfrentarlo. O sea, no podemos pedir en qué momento, digo, ¿no? Cuando recién salió la bandera de la provincia de Buenos Aires, reflejada en algunas movilizaciones importantes de nuestro país, hubo mucha discusión respecto a si era el momento, si era la forma, y la verdad es que hay que hacerlo. O sea, si no se discute a Milei, no sé cómo queremos enfrentarlo, me parece que eso está, y creo que se está conformando algo. Falta un montón igual, me parece que va a ser importante lo que suceda en las elecciones legislativas, pero me parece que si no se acompaña esa propuesta electoral con un nivel de organización y de discusión política, tenemos un problema. Digo. Y si pensamos que se va a resolver de la misma forma que se resolvió la candidatura de Sergio Massa o de Alberto Fernández, me parece que estamos en un error. Hay mucho, estamos discutiendo eso, nos parece que eso no tenemos que volver a esa situación, y para no volver a esa situación muchos creemos que tenemos que salir a construir una figura que tiene mucha fuerza cuando uno plantea esta discusión en el territorio, digamos, con la militancia, en el sentido de alguien que creemos que puede generar otro nivel de esperanza en nuestra militancia y en el pueblo, que es Axel, y estamos trabajando en eso, digamos, abiertamente, y dando esa discusión. Incluso, no sé si es apresurado o no, pero me parece que hay que ir por ese camino. Después no sé si me habías preguntado... No, también en términos, o sea, me nacen dos preguntas. Primero, porque decías, los límites de la unidad. ¿Cuáles son los límites de la unidad hoy o cómo se discute la unidad hoy? Bueno, la verdad es que lo que hay que discutir, yo el otro día lo charlaba con algunos compañeros y decía, es inevitable a veces encontrarse discutiendo, bueno, en esta discusión que teníamos, bueno, negociar con los radicales, trabajar en conjunto ciertos proyectos, digo, cosas que se tienen que hacer, que me parece que eso hay que hacerlo, digo, en la acción y en poder unificar con ciertos sectores que en algún momento son centrales para vos poder llevar adelante un proceso, pero en el espacio político es necesario discutir concretamente las condiciones digo, a veces uno dice el programa político, pero en realidad más que el programa son las banderas, digo, las que no vamos a bajar, a que tengamos que tener una mirada sobre la economía, sobre las alianzas estratégicas en términos regionales. Digo, nosotros me parece que tenemos que poder mirar que estamos en un mundo donde cada vez es más avasallante con los países como Argentina, y nosotros no podemos no tener una mirada sobre ese mundo. Me parece que eso en general hay que hacerlo. Estamos pidiendo racionalidad nada más que lo que se está haciendo. Digo que es una locura. Cuando uno ve la política internacional de Milei es una locura. Cuando ve los lazos comerciales que se tienen que trazar en nuestra región es un desastre, porque no los está haciendo, porque los rompe, porque me parece que hay una mirada ahí medio absurda de ahí sí ideologizar la política internacional a costa de no poder ver cuáles son los mejores los mejores convenios que podemos hacer con Brasil, con Bolivia, con Venezuela para nuestro país. Y me parece que ahí hay un punto. El otro punto central es dónde nos vamos a parar en el proceso económico. O sea, nosotros, si Milei llega a cumplir su mandato, si se puede ganar las elecciones, que yo estoy segura que va a pasar, creo que hay que trabajar para eso. Cuando Milei se vaya, nos vamos a encontrar con una economía argentina que va a estar no solamente destrozada, sino con una deuda impresionante. Yo creo que en este tiempo Milei va a cerrar con el Fondo Monetario Internacional inevitablemente. Creo que sobre la economía argentina se difuminó mucho de las reservas que había, y eso va a ser un problema. Creo que la no focalización en una economía que piensa en la producción para poder lograr las divisas que se necesitan para poder acomodar la economía, hoy ya está dando efectos negativos, pero dentro de 3 años va a ser nocivo. Creo que nos vamos a encontrar con una estructura económica destrozada, y ahí tenemos que tener por lo menos algunos parámetros de qué queremos hacer, de qué rol queremos tener con el Fondo Monetario Internacional, qué rol queremos tener con la producción local. Bueno, nosotros creemos que coincidimos muchísimo con los planteos que hace Axel en ese sentido, pero me parece que son puntos donde hay que ponerlo en relevancia. Porque después nos pasa lo que nos pasó, digo, ya claro, nos pasó. Llegas al gobierno y no sabes qué hacer. Y no tenés un plan económico. Y nadie había discutido llegado a una síntesis. Qué hacer con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí estaba la idea de poder generar ese proceso de negociaciones para poder renegociar la deuda, porque no se podía pagar, y eso pareciera que era un acuerdo, después pareció que no, digo, a último momento
se salió a decir que no, pero digo, para que no suceda eso, hay que discutirlo. Previamente. Y nosotros sabemos, y lamentablemente sabemos cuál va a ser el resultado de la gestión de Milei, ya lo estamos viendo. Sí. Y creo que eso va a haber que ponerlo en discusión. Yo creo que tenemos que empezar a discutirlo. Y no depende de la militancia, quizás no de nosotros, pero sí hay que meternos en esa discusión. Me parece que hay que darla, por lo menos. Cintia, muchas gracias por No, a pasarte ustedes. por Radio Trinchera. Siempre los micrófonos abiertos cuando Bien. quieras cualquier conversación. Ahí quedará el recorte para que lo escuchen y lo revivan del otro lado. Y nosotros ya siendo 11:45, hablando de economía, ahora vamos a separar un poco y nos metemos de lleno con Clara para también entender qué está haciendo Milei con nuestra economía. Vamos y volvemos.